puedo ver tu amor inmenso al amanecer. El sol que brilla en el aire al respirar. Son tus regalos que quiero apreciar. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Hoy levanto mis manos en adoración. Gracias, Señor, por tu bendición. Cada prueba me ayudas a crecer. En tus promesas puedo siempre creer. Tú
me llenas de tu paz. Eres mi guía, mi faro en el mar. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Hoy levanto mis manos en adoración. Gracias, Señor, por tu bendición. Quiero agradecer por mi familia, por la mesa llena y la alegría, por el abrazo que me da mamá, por la fe que en mi vida está. Hoy quiero invitar a todos a cantar. Gracias, Señor, desde el fondo del alma. Cada sonrisa, cada lección es un regalo de tu gran amor. Gracias, Señor, por tu amor sin fin. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Hoy levanto mis manos en adoración. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por cuidar mi hogar. Gracias, Señor, por nunca fallar. Buenos días, buen inicio de semana para todos. En este día lunes estamos felices de estar nuevamente en este en vivo para poder traer aquello que Dios ha puesto en mi corazón y pensaba en esta mañana sobre que muchas veces todos en algún momento tuvimos la necesidad de cambiar. Todos en algún momento nos hemos puesto a pensar qué queremos dejar como legado, qué queremos dejar cuando ya no estemos en esta tierra. O sea, cuando estamos de pasada en esta tierra, no somos de aquí, somos peregrinos en esta tierra. ¿Y qué queremos dejar para los que quedan, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Y hemos sentido en algún momento todo que hay algo dentro nuestro que ya no puede seguir igual, que tiene que cambiar. Pensamientos, heridas, actitudes, cosas que muchas veces nos pesan, cosas que muchas veces no nos dejan avanzar. Y hoy les quiero hablar sobre la metamorfosis espiritual. Es ese proceso donde dejamos atrás lo que fuimos para convertirnos en aquello para lo que fuimos creados, para lo que Dios nos creó. Y no es un proceso fácil, no es rápido, es algo que en la vida del cristiano es día a día, y
Pero Dios lo hace posible por medio de su palabra, que es la que nos va haciendo ver como en un espejo nuestra vida y nos va ayudando a poder cambiar cada día, nos va perfeccionando cada día y nos va haciendo llegar a ser aquello que Dios quiere que seamos. Y aunque muchas veces ese proceso es doloroso, pero siempre tiene un propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas. Es algo que es una transformación de adentro hacia afuera. Y hay un ejemplo hermoso sobre lo que es la metamorfosis, que es esa palabra que muchas veces la hemos escuchado, la hemos estudiado en la escuela, la hemos estudiado en el liceo, y esa palabra viene del griego y significa meta, es cambio, y morfe significa forma, o sea, una transformación, un cambio profundo en la forma, en la naturaleza o el estado de algo o de alguien. Y me encanta poner como ejemplo la mariposa, el ejemplo de la mariposa. Su proceso comienza, creo que es algo que todos lo hemos escuchado en la escuela, desde niños. Cuántas veces me acuerdo que cuando era niña me encantaba juntar, conseguíamos una cajita y ahí conseguíamos las orugas, o sea, los gusanitos de seda, y ahí comenzábamos a mirar todo el proceso hasta que esa oruga se convertía en una hermosa mariposa. Y esto me trae recuerdos de la infancia. Y el proceso de esa mariposa comienza cuando ella pone sus huevos en las hojas y de allí salen las orugas, o sea, los gusanos de seda como conocemos comúnmente. Y recuerdo eso, que cuando éramos niños juntábamos y seguíamos todo ese proceso. Y el segundo proceso la primera es que la oruga pone sus huevos allí, la mariposa pone los huevos allí en las hojas y luego crece esa oruga. Y esa oruga crece alimentándose constantemente. Y luego llega el proceso invisible, cuando la oruga se encapsula, busca un lugar seguro y se cuelga donde su piel se desprende formando una crisálida o capullo, como lo decimos, que al principio es algo blando y de color verde, pero luego en pocas horas se vuelve algo rígido para proteger la transformación interna que dura entre 8 y 15 días, dependiendo de la especie y también de la temperatura. Buenos días, Elia Ropide, Dios te bendiga. Y quien ve así a simple vista dice que allá adentro no ocurre nada. Solo se ven los capullos, solo se ve esa parte, pero dentro de ese capullo hay un proceso de transformación. Y después de ese proceso, dentro de ese capullo que dura de 8 a 15 días, sale una hermosa mariposa que emprende su vuelo, ¿no? Y quizás te estás preguntando qué tiene que ver eso con la vida cristiana o con nuestra vida. Y como decíamos al principio, Dios quiere que nosotros seamos transformados día a día. Y allí en el libro de Romanos dice
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es que Dios quiere que tengamos una transformación profunda, no una apariencia externa, sino un cambio real desde adentro, desde nuestro corazón. Y en el versículo 9 dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Por qué? Porque toda transformación implica un proceso. El proceso de transformación es dejar todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos hace mal, o aquellas cosas que muchas veces fuimos dejando entrar en nuestro corazón, entrar en nuestra vida, y eso nos va, como los celos, la envidia, el egoísmo, el odio, los chismes, las palabras deshonestas, y todo aquello que no nos deja avanzar, sino que nos mantiene estancados, como el miedo. El miedo también. El miedo es algo que nos paraliza, la incredulidad, la falta de perdón. Y Dios nos dice, tomen su vida cotidiana, o sea, su trabajo, su comida, su descanso y todo lo que hacen, y entréguenla como una ofrenda. No se dejen llevar por la cultura que los rodea, o sea, por este mundo, porque los arrastra a un nivel de inmadurez, y dejemos que Dios nos transforme y quite todo aquello que nos sirve. Que quizá nosotros lo tuvimos por mucho tiempo como ganancia para nuestra vida, pero que no nos está dejando que se lleve a cabo ese proceso de transformación, ese proceso en que muchas veces duele, pero que debemos de, como cristianos, debemos de aceptar ese proceso y seguir llevando adelante nuestra vida. Y también muchas veces autoanalizarnos, pensar en qué es aquello que no me está dejando avanzar, qué es aquello que me está dejando estancado en el camino, qué es aquello que yo necesito cambiar en mi vida. Y qué lindo que es cuando podemos reconocer que necesitamos tener un cambio, que necesitamos una transformación en nuestra vida. En el día a día podemos ir pensando en cosas que tenemos de nuestra naturaleza humana, pero que Dios en este tiempo nos está pidiendo que vayamos quitando todo aquello. Y claro que lo que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra, con oración, muchas veces con ayuno, porque hay cosas que están tan arraigadas dentro de nosotros que muchas veces cuesta desprendernos de esas cosas. Entonces necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a ir quitando día a día. Y allí en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice, la vieja naturaleza tiene que desaparecer. Desháganse de ella y adopten una completamente nueva a la manera de Dios, renovada desde el interior, y que se manifieste en nuestra conducta a medida que Él reproduzca su carácter en nosotros. Entonces Dios nos somete a pruebas para formar nuestro carácter. Y eso es lo que muchas veces no llegamos a comprender, que el proceso del cristiano es una vida de pruebas. Dios nos somete a esa prueba para formar para formar nuestro carácter. Y allí en Santiago 1, 2:4 dice, hermanos, consideren un verdadero regalo
cuando de todas partes le lleguen pruebas o desafíos. Y esa palabra desafío ha tocado mucho nuestras vidas en este año, porque es la palabra que Dios le ha dado al pastor para que nosotros tengamos en cuenta que este año 2026 iba a ser un año de desafío para nuestras vidas. Y muchas veces bajo presión nuestra vida de fe se ve obligada a salir a la luz y muestra los verdaderos colores, o sea, muestra las verdaderas cosas que hay en nuestro corazón. Cuando empezamos a pasar por desafíos, cuando empezamos a pasar por pruebas. Pero dejemos que ese proceso se cumpla, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, a fin de que lleguemos a ser maduros e íntegros, sin deficiencias en ningún sentido. Y no intentemos librarnos de las dificultades antes de tiempo. Y en esto yo pongo un ejemplo de que cuando era niña y coleccionaba los gusanitos de seda, cuando entraban en el proceso ese de transformación dentro del capullo, muchas veces uno quería saber rápido qué era lo que estaba pasando allá adentro, y muchas veces rompía el capullo. Y al romper el capullo, ese proceso se cortaba y ya no servía más. Entonces, que nosotros podamos dejar que Dios haga el proceso que tiene que hacer en nuestras vidas, y nosotros debemos dejarnos guiar por lo que Dios quiere y no por lo que nosotros tratemos impidiendo, ¿no? Tratando de hacer cosas que vayan impidiendo, porque nosotros tenemos libre albedrío. Entonces tratamos no dejamos, nos resistimos a ese proceso de transformación. Y Dios quiere que nosotros nos entreguemos en sus manos y dejemos que Él haga aquello que Él quiere que seamos en sus manos. Y un ejemplo muy claro de transformación es la vida del apóstol Pedro. Su vida nos muestra cómo Dios puede transformar de una persona impulsiva como él era e inestable en un líder firme y valiente. Él tenía un carácter muy emocional. Hablaba sin pensar, actuaba por impulso, tenía mucha pasión, pero tenía poca firmeza. Y hay muchos ejemplos de ese carácter emocional y de ese carácter impulsivo que la Biblia nos cita, como por ejemplo cuando él caminó sobre el agua. Pero él dudó y se hundió. Después tenemos cuando él prometió que nunca negaría a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo negó. Cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote por impulso también. O sea, él tenía un carácter que era impulsivo e inestable, pero él necesitaba tener también ese proceso de transformación. Y la transformación comenzó cuando él negó a Jesús 3 veces. Y ahí sintió un profundo dolor. Y dice la palabra que él lloró amargamente. Él reconoció su fragilidad. Después de recibir el Espíritu Santo, allí en Hechos, él predicó con valentía. Ahí ya no tuvo miedo. Ahí Dios transformó su vida y él tuvo un carácter firme en la fe. Y si será así que él murió como mártir sin negar a Jesús. O sea que ese carácter fue transformado. Aquel hombre impulsivo e inestable fue transformado por el poder del Espíritu Santo y llegó a predicar y a ser el apóstol Pedro y también a morir como mártir por la causa de Jesús.
Y después este otro ejemplo tenemos también al apóstol Pablo. Él antes de su transformación tenía un nombre él se llamaba Saulo. Era un fariseo, dice, muy religioso, muy religioso. Y él, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Y estuvo allí cuando Esteban fue apedreado. Y dice que miraba desde lejos y aprobó lo que estaban haciendo aquellos que estaban apedreando a Esteban para matarlo. Pero él también tuvo un proceso de transformación. Y fue cuando fue camino a Damasco, que él iba rumbo a arrestar a los cristianos. Pero dice que una luz del cielo lo rodeó y él escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él quedó ciego por 3 días. Y su transformación fue evidente luego que cuando oraron por él y él fue recuperada su vista. Y allí fue lleno del Espíritu Santo, dice, y comenzó a predicar inmediatamente. Tuvo ese proceso de transformación también. Y después tenemos otro ejemplo que me encanta, este ejemplo, el ejemplo de David. Dice que David fue ungido por Samuel entre los 15 a 17 años por ahí. Pero él llegó a ser rey recién a los 30 años. O sea que él tuvo un proceso de transformación también. No fue que lo ungieron a los 15 años y él ya pasó a ser rey, sino que él tuvo todo un proceso de transformación para poder llegar a donde Dios quería que él llegara, a ser rey. Y pasó entre 13 y 15 años en ese proceso de transformación. Cuando fue ungido, él era un pastor de ovejas. Pero allí en ese lugar donde él cuidaba las ovejas de su padre, allí él tuvo un proceso de transformación. Allí él aprendió a tener un corazón sensible a Dios. Allí aprendió, mientras defendía las ovejas de los leones y los osos, también aprendió a confiar en Dios en medio del peligro que lo asediaba. Y porque Dios, antes de promovernos, Dios trabaja en nuestro corazón. Y las batallas en la soledad lo prepararon para las batallas públicas. Esas batallas que él tuvo allí para defender a las ovejas, matando osos, matando leones, lo ayudó también cuando él fue a enfrentarse. Su padre lo mandó llevar alimentos para sus hermanos que estaban allí en esa batalla contra aquel gigante que salía todos los días a desafiar al pueblo de Israel. Pero allí llegó David con aquellos alimentos para sus hermanos y dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo pueden ser desafiados? ¿Y cómo pueden tener miedo? Y su hermano mayor dice que le dijo: conozco tus intenciones. Que hiciera su trabajo, que dejara la comida que le había llevado y que se fuera de allí. Pero David tenía un corazón que Dios estaba transformando, que Dios estaba trabajando en su vida. Y él no se quedó en eso, él fue y dijo: ¿cómo es que nadie puede enfrentar a este gigante? Porque Dios ya lo había preparado para enfrentar a osos, a leones. Entonces él dijo: yo voy a enfrentar a este gigante. Y allí fue cuando le pusieron toda una armadura para que él enfrentara a aquel hombre tan grande. Y él no podía con aquella armadura porque pesaba mucho, y él dijo que él tenía algo que llevaba dentro, y era la fuerza que Dios le había dado para que él pudiera enfrentar a aquel gigante, y lo derrotó.
con una honda dice que le tiró una piedra y lo derrotó, le pegó en la frente y derrotó. Y así fue como Dios fue transformando su vida. Pasó de estar en el campo a servir en el palacio. Y no debe haber sido fácil para su vida. La vida de un jovencito, de pasar, de estar libremente cuidando el rebaño allí, cantando salmos, teniendo esa experiencia con Dios. Pero era parte de su proceso, era parte de su transformación. Y ahí él fue llevado al palacio para tocar el arpa para calmar al rey Saúl, que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Pero allí él aprendió humildad y servicio. Luego, cuando estuvo huyendo de Saúl, se estima que él estuvo huyendo de Saúl entre 8 y 10 años. Vivió en cuevas y desiertos y lideró un grupo de hombres rechazados. Pero allí en ese proceso que él tuvo, él aprendió paciencia. Él aprendió lo que era el perdón, porque él no mató a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, pero él no lo mató. Él aprendió dependencia total de Dios. Fue la escuela más dura, pero la que más lo formó. Y luego cuando llega a los 30 años, ahí sí él reinó. Pero él tuvo que pasar por todo ese proceso. Y allí en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 22 dice: hallé a David, hombre conforme a mi corazón. Dios no solo te elige, también te forma. El proceso es más importante que la posición en que Dios te quiera poner. Voy a leer un mensaje que te lo tengo por aquí en la pantalla. Pido por mi niño que está internado, dice, en el hospital y necesita con urgencia unos análisis, los cuales los debo hacer de manera particular, ya que no hay en el hospital. Soy mamá de los niños, no tengo para los análisis ni para los medicamentos que pide. Les suplico, ayúdenme con sus oraciones para que Dios para que Dios me provea. Estoy desesperada por amor de Dios en casa. Estoy pasando por una situación difícil. No tengo comida y ahora mi niño está enfermo. Ya no puedo más. Vamos a estar orando por esta madre que se llama Sofía. Vamos a estar orando por ella. Y ahora, cuando terminemos esta reflexión, oramos por ti y Dios va a estar proveyendo aquello que tú estás necesitando y Dios te va a estar ayudando, porque ese es el Dios que transforma, ese es el Dios que quiere que nosotros lo sigamos y quiere transformar nuestra vida en una vida que refleje a Cristo en actitudes, decisiones y testimonios. Allí en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. O sea, mi ego ya no es primordial, sino que Cristo vive en mí. La vida que me ven vivir, dice Pablo, no es mía, sino que vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No voy a dar marcha atrás. El proceso de transformación, esa metamorfosis espiritual, no ocurre de un día para el otro. Dios obra en nosotros proceso tras proceso. La transformación es continua. Cada día al acercarnos a Dios, Él nos moldea un poco más a su imagen, a la imagen de Cristo. Y allí en 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza, con más y más gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios nos llama a tener una vida transformada, una vida espiritual real, no conformados, porque muchas veces nos conformamos y decimos, yo soy así, y bueno, y si soy así no voy a cambiar, o resistiendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y muchas veces estamos porfiándole a Dios, y no entendemos que pasamos por ciertas cosas, porque hemos tomado las decisiones erradas en nuestra vida. No hemos dejado que Dios sea el que dirija nuestros pasos, que sea el que dirija nuestra vida, el que nos ayude a caminar por el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Y nos ponemos porfiados, pero Él quiere transformar nuestras vidas. Y no importa si tenemos un mes o años de cristianos, donde hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Hasta podemos estar sirviéndole, pero todavía hay muchas fortalezas en nuestra vida que Dios quiere romper, que Dios quiere quitar ese peso, esa mochila que muchas veces llevamos, con cosas que están estorbándonos, que no nos dejan ver lo que Dios no nos dejan llegar al lugar que Dios quiere que nosotros lleguemos. Que Dios pueda transformarnos en esa persona que Él quiere que nosotros seamos. Porque la transformación es señal de crecimiento. Y que a partir de hoy, nuestra decisión podamos decir, Señor, yo necesito que tú me transformes, yo necesito cambiar esta vida que estoy llevando. Necesito que seas tú el que tome el comando de mi vida. Que seas tú el que me vaya dirigiendo, que seas tú el que me vaya abriendo camino, que yo pueda seguir confiando en tu palabra, que pueda seguir confiando en tus promesas, que pueda seguir adelante pidiéndole al Señor que sea Él, no que sea yo con mis fuerzas, sino que sea Él en mí, para que yo pueda ser esa persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y que tú puedas decir, Señor, cambia, quita todo aquello que no sirve de mi vida. Y que después Dios pueda decir, como dijo de David, hallé, y ahí podemos colocar nuestro nombre, un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Que Dios pueda decir eso de nosotros. Y que nosotros podamos ser esas personas que Él quiere que nosotros seamos. Tener esa vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que yo en esta mañana te incentivo a que tú puedas decidir ahí donde tú estás. Y decir, Señor, necesito una transformación en mi vida. Necesito que tú me cambies. Necesito acepto el proceso que estoy pasando. Porque eso es lo que me va a llevar a acercarme más a ti, a depender más de ti. Necesitamos depender de Dios, no depender de las personas y vivir buscando aquí y allá, sino que depender de su gracia, de su misericordia. Decir, Señor, aquí estoy rendido a tus pies, pidiéndote que tú me ayudes, pidiéndote que tú me des de tu gracia, que tú me des de tu amor, que tú me des de tu paz, que tú quites todo ese peso que he cargado por tantos años. Que Dios pueda tocar tu corazón en esta mañana y tú puedas tener una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar por esta madre también que está pidiendo, que se llama Sofía. Oramos por ella y oramos por nuestra hermana Marita también y por todas aquellas personas que están pidiendo oración en esta mañana. Que en esta mañana podamos estar delante de la presencia del Señor pidiéndole que Él nos ayude a seguir adelante. Que Él nos ayude a entender
que el proceso en nuestra vida es necesario para que podamos llegar a ser aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Ese vaso transformado por el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Te damos gracias por esa lluvia que está cayendo, Señor, porque sabemos que tú eres el que ha mandado, Señor, porque lo necesitábamos. Necesitábamos, Señor, para los cultivos, necesitábamos esa lluvia, Señor, para que todo pueda, Señor, reverdecer, Señor, para que todo pueda seguir su proceso de transformación. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, tocando los corazones, tocando nuestras vidas, Señor. Y tú eres el que nos va transformando día a día. Tú eres el que nos va llevando, Señor, adelante en ese proceso, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos para llegar a ser esas personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Te quiero pedir por esta madre, por Sofía, Señor, que tú estés tocando su corazón ahí donde ella esté, Señor, que tú estés tocando a su niño que está enfermo, Padre, que ella pueda, Señor, conseguir, Señor, las cosas que está necesitando. Provee, Señor, provee a esta madre, Padre, para que ella pueda, Señor, tener todas las cosas, el alimento, y pueda tener la medicación, y pueda tener también para hacer los análisis para este niño. Señor, que tu mano de poder esté extendida sobre la vida, Señor, de esta mamá y de sus hijos, Señor. Ayúdala, Señor, que ella pueda depender de ti para todas las cosas. Tú eres Dios, para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo la vida de cada persona que está mirando este video en esta mañana o que va a mirar después a lo largo del día, Señor. Tú eres Dios, tú eres maravilloso, tú eres el que está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos, Señor, para darnos paz, para darnos gozo, para ayudarnos a seguir adelante cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante dependiendo de ti, Señor. Seguir tus pasos, Señor. Seguir tomados de tu mano, Padre, para llegar a ese momento en que tú vengas a buscar a tu iglesia y que nosotros podamos estar preparados, Señor, con nuestras lámparas encendidas, Padre, para poder, Señor, ir a reinar contigo en gloria, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu camino. Ayúdanos, Señor. Danos más fe, Señor, para que podamos seguir adelante, cumpliendo con la tarea que tú nos has encomendado aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu amor, danos de tu sabiduría, Señor, en todas las cosas, Padre. Te pido que tú bendigas a todos los hermanos, a todas las personas que están mirando, Señor, y que tú bendigas a todos los hogares aquí representados. Tú eres Dios, tú eres el que nos ayuda en todas las cosas. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor a ti. Tú eres maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios pueda hacer aquello que tú estás pidiendo, pero también te pido que tú también decidas en tu corazón en esta mañana. Le digas, Señor, yo quiero ser transformado. Yo quiero tener una nueva vida en ti. Quiero depender de ti para todas las cosas. Te dejo con una canción en esta mañana y nos vemos mañana en un nuevo día a las 9. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si el viento sopla fuerte, tú me vuelves a levantar. Aunque el cielo esté nublado y no pueda ver Jesús, no depende de mis ojos, sino de tu inmenso amor. Siempre estás
Siempre fiel, siempre estás en el silencio, más cerca que mi aliento, en el fuego, en el mar, nunca me vas a dejar. Dios fiel, mi refugio, siempre está. Aunque no lo vea, te siento, aunque calle, yo creo, tú siempre estás.